Bienvenidas y bienvenidos a esta primera clase en su formato virtual. Vamos a trabajar de ahora en más con todos los elementos que hacen a la conformación de lo que es el lenguaje televisivo y nos vamos a adentrar dentro de lo que son los diferentes formatos, los diferentes mercados que pudimos ver en la primera clase para poder ir entendiendo sobre todo cuáles son las características que hacen al desarrollo de la producción televisiva, entiéndase televisiva hoy en día con cada una de las variantes y las formas que tanto el mercado como los usuarios, consumidores o televidentes, de acuerdo del tipo de teoría de la recepción que se tenga, han ido modificando y han ido variando para conformar un nuevo espectro al cual nosotros nos dirigimos como público. En definitiva, gran parte de lo que nosotros desarrollamos o hacemos para el mercado audiovisual tiene un caudal en lo que antes nosotros eh, pensábamos o definíamos o tratábamos de conceptualizar como televisión. La televisión, más que nada, vamos a trabajarlo posteriormente en lo que hace a los textos de la historia de la televisión. Citamos en un momento en la primera clase a Estamos en el aire, que es un libro escrito por una trilogía de periodistas, muy interesante, pero en cuanto a lo que a nosotros nos interesa y nos involucra más que nada, nuestro mayor desafío es poder entender la televisión como un formato que, si bien en su comienzo desarrolló características que provenían del cine o por momentos del teatro, por momentos de la radio, en cuanto a su función y en cuanto a sus características, fue encontrando modelos bastante hegemónicos con los cuales se desarrolló a lo largo del tiempo. Entonces, lo que vamos a ir desarrollando a lo largo de esta primera unidad es tratar de identificar cuáles son los formatos que están en boga hoy en día, que definen en cierto modo, cuando nosotros hablamos de formato, estamos hablando también de una definición de lo que es el lenguaje televisivo. Vamos a avanzar en cuáles son los formatos que hoy en día el público consume para tratar de ver de dónde vienen esos formatos, de dónde vienen esas características y por ende de dónde viene el lenguaje televisivo. Vamos a adentrarnos posteriormente en lo que son las características esenciales del lenguaje televisivo, pero lo que podemos empezar a desarrollar es que el lenguaje televisivo es un lenguaje para consumirse con determinada inmediatez, para consumirse sobre todo dentro de su modelo de producción, dentro de su entorno y contexto o época de producción, lo cual antes era algo lejano al cine. El cine, desde sus orígenes, planteó películas que con el tiempo se pueden llegar a volver clásicos, pero la televisión, más que nada, excepto determinados programas de culto, determinadas ficciones que han trascendido la inmediatez de su momento, la televisión en su cantidad y en su variedad de producción es mínimo el porcentaje que se preserva para el futuro. ¿Por qué? Porque tanto en los modelos de televisión informativa, los noticieros, los magazines o incluso las ficciones o programas de entretenimiento, son programas que están, o formatos que están abocados inmediatamente a una realidad que circunda la contextual del individuo. Entonces, por lo general es información, son datos, son personajes o son características que hacen más que nada al entorno de vida del sujeto en sociedad. Esa es una de las principales características que tuvo la televisión y que lo sigue manteniendo cada vez en diferentes plataformas o formatos de consumo, pero que en su esencia no va variando. O sea, la televisión produce lo que se va a consumir de forma inmediata. Eso sería básicamente como cocinar para lo que vas a comer en el día. No se piensa en una obra de arte que quede para la posteridad, sino que se busca aquello que es necesario consumir
tanto intelectual como a nivel de datos, como a nivel emocional, en el entorno en el cual se vive. ¿Sí? Por eso los informativos, trabajando, por ejemplo, hoy en día como tema central, obviamente el coronavirus, trabajando la cuestión política internacional, trabajando lo contextual, trabajando las medidas de prevención, lo institucional, la comunicación institucional, abocándose más que a otro tipo de noticias. Y desde otro ámbito, determinadas ficciones que van saliendo, que por su carácter sean de contención o sean de exploración temática, van diversificando la pantalla para poder generar un panorama en el cual cada grilla televisiva o cada propuesta televisiva, o cada propuesta multimedial o transmedial o de portales que presenten contenidos audiovisuales puede llegar a desarrollar una línea de trabajo. La segunda característica, y con esto ya pasamos directamente a lo que es el mercado audiovisual, la segunda característica tiene que ver con el hecho de que la televisión plantea un lenguaje interrumpido. ¿Qué quiere decir esto? Como el cine plantea un lenguaje lineal e ininterrumpido en el cual el relato se plantea desde un principio hasta el final cronológico, o sea, desde el comienzo físico de la película hasta su culminación, la televisión plantea rupturas intermedias. Esto debido siempre a que, como todo objeto dentro del capitalismo, la producción de televisión tiene que ver con la objetualización de un dispositivo que tiene un costo. Entonces, para sustentar ese costo, se requirió, salvo en determinados países, por ejemplo en Londres, como en el caso de la BBC, o en el caso de Canadá con el sistema de televisión pública, o unos sistemas como sucedió en determinados países latinoamericanos, como es el caso de Venezuela o en el caso de, de Bolivia, no tanto así en Argentina. Hubo modelos entre lo concreto y lo híbrido, pero planteándose dentro de una producción afrontada por el Estado. Salvo esos escasos ejemplos, la producción televisiva se plantea dentro de un modelo en el cual la publicidad sustenta dentro del carácter fragmentario, o sea, a través de la pauta, a través de los cortes publicitarios, sustenta el programa en el cual esa publicidad está inserta. Entonces, dentro de todo, la primera característica, o segunda característica central de la televisión obedece obviamente a cuestiones absolutamente inherentes a su modelo de financiación. Vamos a ir viendo otras de las características que tienen que ver con la apropiación del formato, con las duraciones, con determinados elementos, pero eso cuando vayamos afrontando los diferentes contenidos de la unidad 1. Pero nos quedamos con esas características como esencia. Vamos a ver lo que es el mercado audiovisual. Y cuando hablamos de mercado, empezamos en esto, en la generación de un formato. Un formato que por sus características, que por su dinámica, por su idiosincrasia, cuando hablamos de dinámica, hablamos de la capacidad de poder llegar a ser funcional dentro de un mercado, por ejemplo, un mercado provincial o un mercado nacional, y a su vez ser funcional dentro de un mercado internacional. Por ejemplo, los formatos como los realities importados, tipo Gran Hermano, tipo La Voz Argentina, que son formatos que trascienden las fronteras y que más allá de que cada país pueda adoptarlo dentro de sus cuestiones culturales o dentro de su propia idiosincrasia, van encontrando que el modelo se repite y permite mantener determinadas características que asegurarían, entre comillas, su éxito comercial. El segundo punto es el mercado. Cuando hablamos de mercado audiovisual o cuando hablamos de mercado televisivo, que en realidad es acotado porque hay un mercado cada vez más segmentado para diferentes tipos de formatos, para diferentes tipos de público, para diferentes tipos de consumo, de estéticas, etcétera, como son el cine de terror, el cine gore,
el cine de dibujos animados, el cine manga, ya vamos a ver bastante de eso. Ya cada vez están más segmentados los formatos a tendencias y cada vez hay más mercados específicos de comercialización de cada uno de esos productos. Pero en el fondo lo que se ofrecen son productos, son formatos, algunos realizados, otros en mercados que son solamente de formatos, o sea, en la que la gente va a comprar una idea que es posible de transformarse en un programa, que ya tiene una claridad conceptual, que ya tiene una base sólida y sobre todo tiene una propuesta estética, narrativa o conceptual en su desarrollo que ya está bastante definida. Por eso definimos esto, el formato para plantearse el mercado, plantea en principio elementos que sí tienen que ver con lo creativo, con lo lúdico, con lo original, con lo que hace diferente a ese programa dentro de aquellos programas que son del mismo segmento y lo incluye dentro de un formato. Sin tener un formato es muy difícil generar una categoría de mercado. El formato lo que permite es saber si ese programa va a competir dentro de los programas periodísticos o dentro de los programas de ficción o dentro de los programas de otro tipo de tenor que tengan que ver con el entretenimiento, con deportes, con informativos, con entrevistas, con realities, etc. ¿Sí? O sea, la idea plantea siempre un esquema en el cual hay un entorno original que supone lo creativo, hay un ajuste determinado que supone la adecuación al formato y todo eso está orientado hacia un consumidor que en definitiva es el que va a posibilitar el mercado. Esa idea hoy en día, sobre todo para los actuales y futuros realizadores, esa idea se define como audiovisual. Cuando definimos como audiovisual, hablamos de que puede integrar cualquiera de estas categorías o varias a la vez, como sucede en gran parte de los productos, por ejemplo, transmediales o multimediales, que ya no solamente están abocados a un tipo de formato determinado, sino que pueden incluir versiones dirigidas a otros formatos o spin-off derivados hacia otros formatos. Dentro de los formatos audiovisuales, los más conocidos que tenemos es la televisión. Cuando hablamos de televisión, hablamos de la televisión propiamente dicha, la televisión lineal, la televisión por streaming, la televisión hoy en día trasladada a formatos de YouTube, sea por recortes, sea por la generación de formatos menores de duración para poder verse en dispositivos móviles, en todo lo que sea tecnología para smartphone, todo lo que sean contenidos mobile, todo lo que sean contenidos dirigidos a nuevos medios que son los de mayor consumo o dirigidos directamente a las redes sociales. También el cine en su concepción ya no de formato de distribución, o sea, no algo hecho para las salas de cine, sino que también esta categorización que permite ver el cine como un formato narrativo ininterrumpido que plantea determinado tipo de historias y que plantea determinado tipo de duración para un público. También la idea audiovisual puede estar ligada a lo que son los videojuegos, las series web. Hoy en día hablamos de series web, pero cada vez más está esto ligado a lo que son las redes. Cada vez la gente ingresa menos a ver una serie web en una web, sino que entra a un canal de alguna red social de video para poder acceder a eso. O series generadas para aplicación o contenidos exclusivamente mobile o contenidos institucionales. Cualquiera de estas categorías se plantea una idea audiovisual para derivar en un... Dentro de los formatos característicos que se plantean en la televisión, sobre todo en la televisión más masiva, lo que encontramos desde el origen, pensemos en series como Yo amo a Lucy, que fue una de las primeras sitcom, la comedia de situación que se plantearon, como los primeros formatos televisivos que tienen que ver mucho más con el teleteatro, planteaban una idea de serie. La serie hoy en día se ha conceptualizado como un formato nuevo, incluso consolidado y trabajado como esta era como la época de oro de las series,
teniendo en cuenta el alto nivel narrativo, también la alta inversión de producción y determinados elementos formales que hacen al riesgo a la hora de contar una serie, ¿sí? O sea, riesgos en su forma de contar, en su forma de romper la narrativa. Pensemos en series como Lost o en series, digamos, como TwinSpeak, que plantean rupturas de lenguaje que han sido financiadas por grandes cadenas de televisión y aún así se convierten en productos masivos y de un determinado riesgo formal que a veces en el cine, por el tipo de inversión y por el costo de la inversión, es difícil de realizar. Dentro de esos formatos encontraremos todos los géneros posibles, entonces tenemos series de comedia, series de drama, series de comedia romántica, series de terror, etcétera. El formato que sigue es el formato de miniserie. La diferencia entre la serie y la miniserie es que la serie plantea una historia abierta que puede sucederse en diferentes temporadas y la miniserie plantea el desarrollo de una única historia que se resuelve en una determinada cantidad de capítulos. Caso de este formato es, por ejemplo, la serie True Detective, que plantea una historia dividida en 6 capítulos formales que se pueden llegar a ver como una idea completa. La teleserie es la serie creada para un formato de emisión diario que puede tener características de telecomedia, de telenovela, ser un melodrama, y básicamente se plantea ya en un formato de producción que permita la grabación de capítulos para emitirse de forma diaria, con lo cual ese modelo se plantea como un modelo de menor calidad en su puesta, por la cantidad de capítulos que hay que realizar, y esto a nivel general, aunque puede haber determinadas variaciones, como son el caso de las novelas de O Globo o algunas telenovelas de televisión azteca, pero plantea por lo general un modelo de producción determinado. El reality, como nosotros lo conocemos, empezó siendo un determinado experimento hasta convertirse en una categoría de las más empleadas, como es el caso de los reality tipo Gran Hermano, pero también realities como encontramos hoy en día en canales como Discovery, en los cuales la temática puede ser desde las invasiones alienígenas hasta gente que vende objetos de historia. De todos modos, el reality también encontró una beta muy interesante dentro de lo que son las redes sociales y lo que son booktubers, lo que son los diarios, que fue también una transformación de los blogs personales para convertirse en series diarias transmitidas por Facebook, YouTube o Instagram o Snapchat o Twitch, pero encontrando más que nada, y esto dentro de diferentes canales de abordaje, pero encontrando más que nada una forma de trasladar ese mercado en forma de diario personal, en forma de vivencia a las 24 horas, retomando esto de la idea de Orwell también, de un gran hermano. Bueno, los otros formatos que tenemos son los formatos de animación, que en realidad más que un formato narrativo, tiene que ver con un formato estético, pero constituye una categoría propia de mercado, y el drama propiamente dicho, que son las grandes series dramáticas de televisión, las grandes apuestas de televisión, que antes se estiraba un poco lo que se llamaba en un momento dramática, que era una forma de realizar una suerte de teatro en escenarios reales, grabando todo en vivo en una sola secuencia. Eso es un formato que en la Argentina también se trabajó. Hoy en día en la BBC se sigue trabajando, sobre todo con adaptaciones de obras clásicas como las obras de Shakespeare u obras de Johnson. Y en Argentina se trabajó durante mucho tiempo en un formato que se llamaba alta comedia, o que había determinados formatos que era una suerte de teatro filmado, que tenía su raconto
de la televisión, tiene cierto atractivo porque había figuras estelares. Eso es uno de los formatos que se han desarrollado. Dentro del mercado de televisión, yo les voy a mostrar cuando volvamos a clases o les dejaré una captura de pantalla antes. Lo que van a ver desarrollado acá en esta página son los formatos que hoy en día dentro de los mercados internacionales catalogan los diferentes productos televisivos. La totalidad de los ítems que están acá hoy en día han tenido quizás algún tipo de agregado a lo que serían nuevos formatos, por ejemplo, formatos hoy en día se puede acceder a comprar algún tipo de formato para redes o para YouTube, formatos de corta duración para ofrecer algún tipo de servicio de, por ejemplo, telefonía para dispositivos móviles, como es Claro, como son esos sistemas como Claro Video, Telefónica, a través de Movistar ofreciendo servicios de video específicos para consumo de sus clientes. Entre los formatos que tenemos encontramos esto, variedad musical, programas de juegos, shows de juegos en vivo, tipo Jeopardy o Quién quiere ser millonario. Estos formatos de dramedy, que son por lo general series que están narradas casi todas en primera persona y realizadas con un sistema que se llama One Shot Camera, que quiere decir básicamente shows realizados con una sola cámara, como en el caso de Louis C.K. o como el comienzo de Better Things o Portland, no sé si ustedes habrán visto algunas de estas series, pero son series realizadas con una sola cámara, con un bajo presupuesto, pero muy vistas en Estados Unidos. Sacha Galifianakis también realizó un programa de este modo, que era sobre un payaso, no solo un clown, no recuerdo el nombre ahora, pero también. Y después la telenovela, la clásica telenovela, los programas de acción o aventura que tanto despuntan en Discovery o en los programas de History Channel. Los reality, que son los programas que hoy en día han copado la televisión y hoy en día se han trasladado también hacia las redes. Los programas esencialmente de entretenimiento, como son los grandes shows, al estilo de en Argentina de Showmatch o La Voz Argentina. Programas de ciencia ficción, documentales sobre vida silvestre, programas de viajes, programas de noticias o servicios de noticias, programas derivados directamente a niños. Esto cada vez está más segmentado, hay formatos para lo que se llama babies, que es hasta los 2 años, después hay un programa, un segmento de children para los 2 hasta los 6, después hay segmentos de 6 hasta los 8 años, cada vez va aumentando más la brecha y el tipo de programas que cada uno de estos perfiles tiene. Siguen los formatos de animación para todo público también, incluyendo el público adulto. Programas de deportes, sobre todo deportes en vivo. Programas tipo thriller u horror. Esto, American Horror History, es una... si uno ha sentido hablar de los cuentos de la cripta también. Lo que se llama scripted drama o scripted comedy, lo que les decía recién, también un formato de teatro grabado que se utiliza cada vez más en determinados países, eh, determinadas producciones, determinados canales de Estados Unidos, algunos en Europa también, que más que nada lo que intentan es mantener vivas piezas clásicas de autores, por ejemplo en países del norte de Europa, tomando la tradición de Ibsen o tomando la tradición de Strindberg, realizando obras clásicas de ellos. Después, programas sobre estilos de vida, sobre moda, etcétera. Programas dirigidos a un público adulto, sobre todo también teniendo en cuenta el público adulto diversificado. Esto incluye todo lo que es material condicionado o material erótico o material triple X, que cada vez más se puede llegar a ofrecer
dentro de determinadas plataformas y cada vez se van apostando más porque son uno de los productos más consumidos en el mundo. Y por último, aquellos programas religiosos, sean de la vertiente, de la corriente o el credo religioso que se posea o de que se quiera trabajar como formato de venta, se encuentran también modelos ahí. Lo que van a ver, si ustedes ven este esquema general, es que gran parte de estos formatos que existen, hoy en día también existen canales ligados específicamente a eso. Canales como TV y novelas ligados estrictamente a telenovela, canales musicales, canales solamente de deporte, canales de animación, canales sobre estilo de vida. Y también existen en el streaming, en los servicios de streaming, también programas de este tipo. Yo los voy a adjuntar ahora para que ustedes vean de forma tranquila y ordenada un informe de lo que es el último estudio que realizó el Business Bureau. El Business Bureau, una empresa analítica argentina que lo que hacen son encuestas de consumo en toda América Latina que tienen que ver con el consumo de productos, a través de qué medios, a través de qué forma, lo que es consumo de contenidos legales, lo que es contenidos ilegales, etc. Más que nada para que ustedes vean de todos estos programas que nosotros estamos mencionando, y los estilos y todo, vean datos específicos sobre qué mercado hay, qué se está consumiendo y cómo se está consumiendo. Eso se lo voy a subir también junto con este PowerPoint. Bueno, nosotros hemos hablado hasta ahora de formatos y a lo largo del año vamos a ir desarrollando un formato determinado, como ustedes lo habrán visto en el plan de estudios. Y para desarrollarlo, lo que vamos a empezar a ver es cuál es la forma, ¿sí? Para eso nosotros vamos a construir es un Media Kit. Si ustedes buscan por internet van a encontrar bastantes Media Kits, sobre todo de canales. El Media Kit es un objeto textual, es una carpeta con dibujos, gráficos, artística, etcétera, en el cual se da una idea clara de un producto que aún no se ha realizado, ¿sí? Y para dar esa idea clara, básicamente lo que hay que trabajar es cuál es la idea central, en la cual nosotros cuando definimos idea, definimos lo que nos diferencia del resto, ¿sí? Por ejemplo, esto, voy a escribir un programa sobre, voy a desarrollar un programa sobre el origen del coronavirus en la Argentina. O voy a desarrollar un programa sobre, como dijimos otros días, la organización del encuentro de mujeres en San Luis. ¿Sí? Esta es una idea clara, característica, etc. Ahora, cuando vamos al formato, empezamos a incluir ya elementos que tienen que ver con la producción. Bueno, este es un formato en piso o grabado, tiene conductor, o está contado una voz en off, o está contado directamente con imágenes, está hecho con material de archivo o no, está realizado en un modelo de informativo, serio, o es una comedia, o es un formato, un programa político, irónico, ¿sí? O sea, la idea de esto es poder desarrollar con claridad qué programa estamos haciendo, a qué público está dirigido y cuál es la característica de lo que hace la media, o sea, qué redes sociales voy a utilizar, cómo lo voy a distribuir, cómo lo voy a trabajar, ¿sí? Ese sería el Media Kit. Nosotros vamos a trabajar, les voy a mostrar modelos para que ustedes puedan ver cómo se va construyendo una idea y cómo se va pensando sobre todo la idea. Eso lo vamos a trabajar en conjunto. Luego de pensar la propuesta, hacia lo que vamos es hacia la conformación de ese producto audiovisual, para lo cual nosotros antes de presentarlo en los diferentes modelos de financiación, como pueden llegar a ser los festivales, los concursos públicos y privados, nacionales o internacionales. Entre internacionales está muy presente el concurso de Fox todos los años, que se realiza en abril. Entre los nacionales tenemos los concursos que se realiza el INCA, concursos provinciales en algunas ocasiones, concursos de otras provincias, concursos del fondo, de los Fondos Nacionales de las Artes.
hay diferentes espacios de convocatoria. También los que están son los modelos de Work in Progress, que son aquellos espacios donde en un producto que ya está avanzado, o que ustedes tienen un demo o un teaser, pueden presentar el programa para seguir buscando fondos. El otro modelo es el de crowdfunding, que es un modelo de producción integral en el cual ustedes proponen una idea a un público definido, determinado, que incluso ustedes lo van a difundir, y va generando un tipo de aporte que es parecido al mecenazgo, en el cual ustedes incluyen las características del apoyo que necesitan obtener para poder hacerlo. Después están presentes también son los subsidios y los créditos, tanto nacionales como internacionales. Entre los nacionales, como decíamos antes, están los del INCA, los de la televisión pública y los de diferentes entes que financian la producción audiovisual, eso lo podemos ver en profundidad. Y los créditos, que son también propios, sobre todo de organismos de gran escala, como es el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, en los cuales la diferencia con el subsidio es que el crédito es una toma de dinero que se devuelve a partir de las ganancias o de los recuperos que tenga la película, o la serie, o el programa televisivo. Para hacer cada una de esas cuestiones, uno de los elementos centrales a trabajar es el guión, ¿sí? Que el guión básicamente es una guía, una herramienta que permite dar cuenta de qué es aquello que nosotros queremos hacer. Vamos a desarrollar lo que son los guiones, vamos a desarrollar lo que son los guiones para televisión, tanto desde una schedule o desde una rutina, hasta productos de guión más elaborados, como son aquellos que se pueden llegar a utilizar en un documental, que es nuestra rama, porque este año no vemos ficción, y que a ustedes les permite, digamos, plantear su proyecto.